Buenas noches con todos, ¿me están escuchando? Jóvenes, buenas noches. Ingeniera, se le escucha. Buenas noches. Mm, Vamos a ver sobre la teoría de restricciones. Ya, ¿no? Y antes que me olvide, indicarles que para la próxima semana tenemos el examen final, ¿no? ¿En qué va a consistir? Va a ser el examen de todas desde la primera unidad. Más vamos a ver lo que es la tercera y la cuarta unidad. Más de la tercera y la cuarta unidad. Bien, también indicarles que mañana vamos a tener me están escuchando, ¿no? Mañana vamos a tener una práctica calificada eh, de del trabajo, ¿no? Más que nada del trabajo que ustedes han presentado. De eso, en eso va a consistir la práctica calificada. Bien, vamos a ver una herramienta de programación de obras basadas en el Lean Construction que viene a ser la teoría de restricciones, ¿no? Esto de la teoría de restricciones lo podemos ver hay una película, la Meta, ¿no? La Meta de Rogo, donde el protagonista principal es Rogo, eh, donde nos dan a conocer que tiene un problema de productividad, de cómo mejorar la productividad. Le dan un plazo para que él pueda mejorar la productividad, ¿no? Y de acuerdo a eso, él encuentra esta teoría de restricciones, ¿no? Que consiste en identificar más que nada, los cuellos de botella, ¿no? ¿Por qué? Porque se está produciendo no hay una buena productividad. Entonces, en esto de la meta, nos van a hablar de los nuevos principios generales para la manufactura. Bueno, él trabajaba en una empresa manufacturera y quería mejorar la productividad de esa empresa. Una restricción es el recurso o elemento que determina la máxima tasa de generación de throughput, nos dice, ¿no? Del sistema o unidades de su meta. Una restricción no es un cuello de botella. El desempeño de todo el sistema depende del dictador del flujo, el recurso restrictivo. Entonces depende, ¿no? Todo para que pueda funcionar de manera adecuada, todo un sistema nos indica que depende de todo un flujo que tiene que haber, bueno, eh, y para ello no debería de existir las restricciones, ¿no? En un proceso constructivo, nosotros vamos a lograr mejorar la productividad si vemos que dentro de ese avance físico del proyecto, ¿no? Dentro de ese avance físico que tiene el proyecto, nosotros vamos a tener un flujo durante la ejecución del proyecto. Empezamos una partida, terminamos esa partida y con la misma continuamos, ¿no? Continuamos con las partidas que continúa y no hacemos sobreproducción, tampoco vamos a hacer partidas para no continuar, ¿no?
En esa película de la Metan, que trata sobre mejorar esa productividad, ¿no? Eh, Se tiene esta pregunta: ¿cuál es la meta de una empresa? Toda empresa tiene una meta. Todos buscan eh, tener una ganancia, ¿no? Todas las empresas tienen una meta, todos tienen un objetivo, todos tienen una visión, una misión. En una empresa, esa meta es ejecutar ese proyecto, ejecutar, si es una empresa de servicios, ¿no? Ejecutar ese servicio al 100%, pero obteniendo una ganancia, ¿no? Ganar dinero. Generalmente generando riqueza y de manera sostenible. ¿Qué quiere decir generar riqueza? ¿Qué quiere decir de manera sostenible? Una empresa no solamente tiene que ver, ¿no? Tiene que ver que tiene que tener una ganancia, sino también dentro de su meta tiene que ser generar riquezas. ¿Y cómo va a generar riquezas? Comprando bienes, ¿no? Por decir, mobiliarios, equipos, para que pueda trabajar. Cuando hablamos de manera sostenible, ¿no? Es utilizar, ¿no? Sostenible. Utilizar los recursos de manera adecuada y siempre tener, ¿no? Tener bueno, en el caso de la empresa, para ver que sea una empresa sostenible, es que esa empresa no llegue a fracasar, ¿no? Porque hay muchas empresas, trabajan 1, 2, 3, 4 años, ya no tienen proyecto, cierra. Entonces, cuando hablamos que sea sostenible, es de que siga, ¿no? Siga, no se cierre la empresa, siga creciendo, eh, no tenga pérdidas, tenga ganancias. Entonces, las empresas que no tienden a quebrarse, que no tienden a perder, son las que tienen ganancias y van generando activos, ¿no? Activos. Y se hace sostenible. En el tiempo siempre está presente esa empresa. Más que nada las empresas que son empresas competitivas, habíamos indicado, ¿no? Y para que sean competitivas, habíamos recomendado que estén inscritos en el ISO. Entonces, cuando están inscritos cuentan con un ISO, entonces es una empresa competitiva que va a poder participar en todos los procesos. Si bien es cierto, se puede presentar a todos los procesos, cumple con todos los requisitos, puede haber al final cuando todos cumplen, hay un empate, hay un sorteo, ¿no? Que siempre va a poder ganar. Pero si no es una empresa competitiva, es una empresa que no tiene mucha experiencia, entonces no va a poder competir, ¿no? Va a tener menos puntaje o va a quedar eliminado. ¿Qué nos dicen? Sencillo, maximizar la satisfacción del cliente y maximizar la rentabilidad al mismo tiempo. Entonces, la meta de una empresa también es generar proyectos que pueda satisfacerle al cliente, ¿no? Satisfacción del cliente. Cuando nosotros hablamos en temas de proyectos, satisfacción del cliente, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de generar proyectos de calidad. Cuando hablamos proyectos de calidad, ¿no? Que van a satisfacer al cliente, nos estamos refiriendo, por decir, vamos a generar proyectos de infraestructura, ya sea un proyecto de infraestructura de salud, un proyecto de infraestructura educativa de calidad. Quiere decir que vamos a hacer proyectos mm, que cuenten con una iluminación, ventilación natural. No vamos a generar espacios cerrados, pues no. Entonces, ¿de qué satisfacción del cliente vamos a hacer? O si le vamos a hacer con acabados, tal vez es una zona frígida, con acabados que no contribuyen a mejorar la temperatura. No es nada de satisfacción del cliente. O también, ¿no? Cuando estamos haciendo proyectos de carreteras, ¿no? Eh, tenemos que hacer
una intervención total, no solamente, bueno, nos dicen ejecutar la apertura de trocha, ya solamente nos vamos a centrar en lo que es la apertura de trocha, pero no sé, tal vez en algún tramo hay partes de las taludes que tienden a deslizarse. Entonces tenemos que considerar proyectos de muros de contención, ¿no? Tenemos que considerar esos muros de contención, porque si no consideramos, ¿de qué vale que nosotros hemos hecho la apertura de trocha cuando, no sé, estamos en épocas de invierno, como hay terreno bastante suelto, tiende a deslizarse y no va a funcionar? Entonces, tenemos nosotros que generar proyectos que sean de satisfacción del cliente, que sean funcionales, agradables, sismos resistentes, ¿no? Y también maximizar la rentabilidad. Cuando hablamos de maximizar la rentabilidad es ganancia, pues, ¿no? Cuando una empresa tiene ganancia, entonces también va a garantizar que esa empresa se va a mantener en el mercado. No es que va a ejecutar un proyecto, tiene pérdidas, obvio que va a cerrar, ¿no? Nos dice, ¿en qué pensaba el Rogo al inicio? Rogo, Rogo es el protagonista de esa película, ¿no? De la meta, donde trata de mejorar la productividad de una empresa. ¿Qué pensaba al inicio y qué pensaba al final? Toma de decisiones vertical u horizontal, valor del trabajo. Al final, él llega a pensar, ¿no? Que él puede hacer, alcanzar una productividad, que existe esa posibilidad de que la empresa donde él trabajaba pueda no duplicar, triplicar los productos, pueda ser más productivo. ¿Cómo saber si estamos nosotros avanzando hacia la meta? ¿Qué indicadores debemos usar en nuestro sistema de control? ¿Cuál es el cuello de botella en nuestras obras? ¿Qué preguntas le haría un jefe de obra para ayudarlo a entender cómo se debe trabajar para lograr la meta? ¿Cómo nosotros estamos ejecutando un proyecto? ¿Cómo vamos a saber si estamos avanzando hacia la meta? Primero tenemos que tener un plan, ¿no? Un plan de trabajo, ya sea alineado a las planner, un plan siempre un plan total, el plan general, el plan maestro, ¿no? En ese plan maestro nosotros vamos a saber cuándo inicia la obra, cuándo termina, qué partidas tenemos que hacer, ¿no? Y indicar sus tiempos. Cada partida tiene un tiempo. ¿En qué tiempo lo podemos ejecutar? ¿Cómo vamos a saber si estamos avanzando hacia la meta? Nuestra meta final, concluir el proyecto al 100%. ¿Y cómo sabemos si estamos avanzando? Hacer un avance, ¿no? Un seguimiento al avance físico. Estoy en la semana 1. De acuerdo a mi plan, en la semana 1, ¿qué porcentaje yo debo de avanzar? Valorizar, ¿no? Para eso nosotros hacemos las valorizaciones. No solamente las valorizaciones presupuestales, sino también las valorizaciones físicas, ¿no? Para eso también nos podemos apoyar con lo que es el valor ganado, ¿no? Para tal vez hacer a 2 semanas un, un informe del avance físico para ver si estamos gastando más del avance físico. Con eso podemos verificar, ¿no? Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos un avance financiero paralela a un avance físico, o el avance físico sea mayor que el avance financiero. Entonces ahí vamos a visualizar que ya vamos a tener ganancia, ¿no? Y según vamos avanzando, ya nos estamos acercándonos a la meta. Tenemos un avance del 20, del 30, del 40, del 50. Entonces, con las valorizaciones, nosotros podemos verificar si estamos avanzando hacia la meta. ¿Qué indicadores debemos usar en nuestro sistema de control? Indicadores para avanzar la meta. Pueden ser los indicadores físicos, les decía, ¿no? Del avance del proyecto en físico, verificar cuánto por ciento hemos avanzado hasta tal fecha. ¿Y cómo vamos a verificar ese avance? Para ello tienen sus metrados, bueno, cada una de las partidas con sus metrados.
Ejecutar todo el proyecto será pues un 100%. Si yo de ese 100% solamente he ejecutado, ¿no? Por decir 100% es 1.000.000. De los 1.000.000 yo solamente he ejecutado 20.000. ¿Ya? ¿Qué porcentaje será? Esos 20.000, ¿no? Vamos haciendo la verificación. Entonces, como indicadores podemos tener la parte física de los metrados y también la parte presupuestal. ¿Cuál es el cuello de botella en nuestras obras? ¿Cómo vamos a identificar el cuello de botella en nuestras obras? Si nosotros estamos haciendo la valorización, hacemos una comparación con el expediente técnico inicial, con el expediente técnico aprobado. Y por ahí puede ser que no concuerda, ¿no? Tal vez en la primera semana, según el expediente, deberíamos tener un avance del 20%, pero solamente tenemos del 10%. Identificamos por qué tenemos ese avance del 10%. ¿Cuál ha sido ese cuello de botellas, no? Esa restricción para no llegar al 20%, superar. Desabastecimiento de materiales, tal vez, ¿no? O otro podría ser el factor climático. Otro, la mano de obra no es calificada. O también que estamos cambiando, ¿no? Ha empezado la obra una semana, cambiamos de personal. Estamos a los 15 días, cambiamos de personal. También no se recomienda, ¿no? Se recomienda que una empresa ya debe de tener sus especialistas para trabajar. Entonces, tenemos que identificar esos cuellos de botella, esas restricciones, para poder darle una solución, revertir, ¿no? Si es el problema de mano de obra, entonces buscar mano de obra calificada. Si es el problema de desabastecimiento de materiales, entonces también los requerimientos deberían de hacerse con anticipación. Antes de iniciar la semana, con la programación semanal, deberíamos de tener en campo todos los materiales al 100%, ¿no? ¿Qué preguntas le harías a un jefe de obra para ayudarlo a entender cómo se debe trabajar para lograr la meta? ¿Qué preguntas le harías a un jefe de obra? ¿Qué preguntas le haríamos? Sobre el rendimiento, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento de la mano de obra en las partidas? El rendimiento es bastante importante. En un proyecto, los que van a influir bastante es el rendimiento de la mano de obra y los trabajos en función a los trabajos, ¿no? Ya habíamos visto el trabajo productivo, contributorio, no contributorio. Tendríamos que ver cómo va, ¿no? Para ayudarlo a entender cómo se debe trabajar para lograr la meta. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cuál es el porcentaje del trabajo no productivo? Si tal vez tiene un porcentaje considerable. ¿Por qué? Porque hay esperas, el personal no tiene las indicaciones. Eso ayudaría, ¿no? Ayudaría a tener algunas soluciones para mejorar la meta. En nuestro negocio, ¿cómo podemos definir o con qué podemos reemplazar los siguientes términos? ¿Qué nos dice? Throughput, inventario y costo de operación. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el primer término, ¿no? Throughput. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Los que están estudiando inglés, ustedes para que saquen su bachiller, ¿no? Les piden ahora el inglés. Para todo es el inglés, ¿no? Terminas tu carrera, tienes que terminar el inglés. ¿Quieres sacar el grado de maestría? También te piden el inglés. Seguramente que a ustedes también les piden un nivel de inglés, ¿no? Throughput, rendimiento, ¿no? Para ver el throughput, claro, rendimiento. ¿Cómo podemos, no? ¿Cómo podemos reemplazarnos, dicen esos términos? El throughput, el inventario, costo de operación, el rendimiento. Podemos reemplazar en nuestros proyectos el rendimiento, el término de rendimiento de la mano de obra.
rendimiento de equipos. Nosotros siempre utilizamos, ¿no? Siempre estamos utilizando esos términos. Siempre. En obra vamos a ver cuál es el rendimiento de la mano de obra, cuál es el rendimiento del equipo. Eso nos interesa. Nos interesa verificar, nos interesa hacer el seguimiento del rendimiento. Porque si no tenemos un buen rendimiento, entonces también no vamos a tener un buen avance de obra. Rendimiento, el seguimiento, ¿no? De la mano de obra. Inventario. No solamente es mano de obra, ¿no? Sino también materiales. Se tiene que tener un inventario de los materiales. ¿Cuántos materiales han ingresado? ¿En qué hemos utilizado? Porque si también no le hacemos el seguimiento de los materiales, puede ser que ingresan, ¿no? Por decir 20 bolsas de cemento para un vaciado de una losa de 3 metros cúbicos. Pero solo para esos 3 metros cúbicos solo necesitaba 10. Y entonces, ¿por qué ha utilizado 20? Tal vez ha tenido trabajos rehechos. Ha vaciado, ha habido bastante cangrejera, le han indicado demoler y volver a vaciar. Entonces también deberíamos de tener en cuenta nuestro rendimiento, ¿no? Un rendimiento, un inventario adecuado. Y el costo de operación, ¿no? Cuánto cuesta bueno, costo de operación en el caso de los equipos, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta las horas equipo? Bien, los puntos obtenidos de la meta, los puntos que se van a obtener de la meta van a ser el cuello de botella. ¿Qué habíamos dicho, no? El cuello de botella era en la parte donde nosotros estamos valorizando y vemos por qué hay un retraso, inconvenientes, cuál ha sido el problema para no alcanzar la meta, para bajar el rendimiento, cuál. El personal no calificado, desabastecimiento de materiales, tenemos que identificar. Para el ciclo de mejora continua, que es el TOC, ¿no? El TOC viene a ser el ciclo de mejora continua. Para este ciclo de mejora continua, tenemos primero que identificar el cuello de botella. Si nosotros en un proyecto no identificamos el cuello de botella, entonces, ¿cómo vamos a ver para el siguiente proyecto cómo vamos a hacer una mejora? Siempre que nosotros queremos hacer una mejora, tenemos que saber la problemática. ¿Cuál es la problemática? Si no sé, entonces, ¿cómo voy a mejorar? ¿Cómo voy a revertir? También es aumentar la capacidad, ¿no? Capacidad del cuello de botella. Igualar la capacidad de las demás estaciones a los cuellos de botella. Entonces, en esa parte donde tenemos los cuellos de botella, por decir, tal vez hemos tenido en este punto, donde no me ha permitido crecer o mejorar el rendimiento, tener mayor valorización, tenemos que aumentar esa capacidad en esa parte de los cuellos de botella para tener al final, ¿no? Al final todos llegar a una misma meta, ¿no? Si tenemos cuellos de botella, entonces no vamos a tener un avance uniforme, ¿no? Eh, en los inventarios, en los inventarios que nosotros deberíamos de hacer un seguimiento para tener la cantidad de materiales que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Tenemos que tener los inventarios de manera adecuada. La capacidad desperdiciada, lo que les indicaba, trabajos rehechos. Ahí vamos a tener trabajos rehechos. Eso va a ser nuestro problema, los trabajos rehechos. Pasada una hora, eh, nos dice, ¿no? En la estación uno produjo 8, ya. Puede ser 8 metros cúbicos, ¿no? 8 metros cuadrados. En la estación 2 produjo 6. Inventario en la estación 2 es igual a 2. Hay una diferencia de 2. La estación 3 produjo
6, pero, ¿no? Produjo 6, pero podría producir hasta 10. Entonces la capacidad inutilizada es 4 o desperdiciada. Produjo 6, pero podría producir 10. Entonces, a nosotros los que nos interesa es cuanto más produce, ¿no? Porque si nosotros vamos a verificar, ¿no? Por decir acá en la estación, acá, en la estación 1, produjo 6, pero podría producir 8. Entonces nos conviene una producción más, ¿no? Que produzca más para también tener mejor, que nuestra ganancia sea mejor. Cuando nosotros estamos hablando de la teoría de restricciones, es la manera, ¿no? De acelerar el proceso, es utilizar un catalizador que es proceso más lento y lograr que trabaje hasta el límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. Entonces, frente a esas teorías, no a la teoría de restricciones que tenemos, nosotros deberíamos de utilizar estrategias para poder mejorar, ¿no? Por decir aquí, en este punto 7 es la capacidad de producción, pero acá, en este proceso uno podría producir hasta 10, podría producir hasta 8, podría producir hasta 12. Entonces, nos conviene aumentar su capacidad. ¿Cuál es su capacidad total de cada proceso? ¿Hasta dónde puede llegar, no? Hasta el límite. No nos interesa que produce 6, ya solamente 6, pero su capacidad está hasta 10. Entonces, nos conviene completar su capacidad total. Entonces, estas, ¿no? ¿Por qué no cumple? ¿No? Acá debe haber algunas limitaciones. ¿Por qué no puede llegar hasta 10? ¿Por qué en el proceso 7 llega hasta 14? Y aquí, ¿por qué no puede llegar hasta 14? Entonces, aquí hay que verificar cuál es el cuello de botella, ¿no? ¿Cuál es esa restricción para no poder llegar? Entonces, tenemos que verificar esos cuellos de botella. ¿Cuáles esos cuellos de botella que están haciendo que esa actividad no se pueda cumplir en su capacidad total? Eso es lo que nos interesa, que en cada uno de los procesos se cumpla con la capacidad total. No es que la capacidad de producción puede ser 6, ya, pero podría producir más, sí. Eso es lo que nos interesa, su máxima producción. Cada actividad es considerada una estación de trabajo. Todas las actividades son rutas críticas, ocurren unas tras otras. Por decir acá, ¿no? Vamos a hacer tenemos lo que es el vaciado, ¿no? Tenemos el vaciado. Puede ser, ¿no? El vaciado de concreto de una columna y que no solamente es en un primer nivel, en un segundo nivel, tal vez es una edificación multifamiliar donde son de varios pisos, pues no sé cuántos metros son de longitud. Ya. Para nosotros mejorar, tal vez el cuello de botella es que lo estamos haciendo manualmente. Bien difícil, hasta armar el andamio para vaciar, es bien difícil. Entonces, para superar ese cuello de botella, si son ya alturas considerables, es mejor utilizar, ¿no? Un equipo, utilizar las grúas. Entonces, eso hay que identificar para poder, ¿no? Poder utilizar un equipo que nos ayude a mejorar esos cuellos de botella. Manualmente vamos a demorar un montón, porque tienen que armar andamios y el rendimiento a más altura es menor. Entonces, ¿qué mejor hacer con un equipo que vamos a mejorar el rendimiento? También es importante el tema de la sectorización, ¿no? Sectorizar. Por decir, aquí le está haciendo la sectorización, en el sector 1 está considerando los aceros verticales, los aceros longitudinales, bueno, el encofrado del acero vertical, el vaciado de los verticales, ya.
Todas las columnas tienen dos tipos de acero, bueno, el acero longitudinal y el transversal. El acero longitudinal, el acero, por decir, cuatro aceros de 5 octavos, seis aceros de 1 pulgada. Y el transversal son los aceros, no, los estribos. Los estribos. Bueno, en este caso, en el sector uno solo está considerando los aceros verticales. En el sector 2 encofrado del fondo de vigas. El sector 3 encofrado costado de vigas, acero de vigas. Apuntalamiento de prelosas. El sector 4 colocación de prelosas, acero de losas, instalaciones eléctricas sanitarias. Ya, entonces ha dividido en 4 sectores para poder realizar los trabajos también de manera simultánea. Pues, ¿no? Si nosotros vamos a sectorizar, no es que voy a terminar el sector uno para empezar recién el sector 2, ¿no? Son trabajos que podemos hacer de manera simultánea y también así poderlo realizar en el menor tiempo. Eso es lo más importante, ¿no? Realizar nuestros proyectos en el menor tiempo. Si tal vez nuestro cuello de botella aquí ha sido la partida de concreto. Por decir, acá tenemos una columna. Sabemos que todo lo que son estructuras de concreto armado siempre tienen 3 subpartidas, ¿no? Acero, concreto, encofrado. Ya. Tal vez en el tema del vaciado del concreto tenemos el cuello de botella. Entonces tenemos que aumentar la capacidad del vaciado. Puede hacer solamente, no sé, hasta esta altura, el rendimiento solamente 6 concreto, metro cúbico, 6 metros cúbicos por día, no lo sé. Entonces, si yo quiero eliminar ese cuello de botella, yo no voy a seguir con los 6 metros cúbicos por día, pues no. Yo tengo que aumentar la capacidad, que sea 12 metros cúbicos por día. Entonces yo analizo y digo, ¿cómo voy a aumentar ese rendimiento? Si nosotros queremos mejorar los rendimientos, uno es utilizando prefabricados. Si utilizamos prefabricados, nos ahorramos en mano de obra, en tiempo y todo eso. Uno. Otro, utilizando equipos. Si vamos a utilizar el vaciado del concreto de mayores dimensiones con equipos, ¿no? A través de grúas, entonces el rendimiento va a ser 2, 3, 4 veces, ¿no? Y tal vez ahí es el cuello de botella. Como lo están haciendo manualmente, hasta el primer piso no hay problema, pues no es tan complicado. Para 9, 10, 11, 12 metros, ahí sí tienen que estar armando andamios, subir, trasladar el material desde el primer nivel hasta los 9 metros. Es un poco tedioso. En cambio, utilizando el equipo, tú puedes subir todo el volumen, pues, ¿no? Y no estar cargando de poco en poco, como lo hacen de manera manual. Ya, una vez, dice, ¿no? Una vez que has solucionado el cuello de botella del concreto, observamos la aparición de un nuevo cuello de botella, el encofrado. Ya, pero primero primero nosotros, cuando tenemos una columna, primero tenemos mm, la habilitación del acero, ¿no? Por decir, vamos a hacer la construcción de una columna. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar el acero, de acuerdo a nuestro plan estructural, a nuestro plano estructural. Habilitamos el acero. Una vez que hemos habilitado el acero, han verificado el acero longitudinal, el acero transversal, proceden a hacer el vaciado, no el encofrado, ¿no? El encofrado. Ya. También en el encofrado tienen que tener en cuenta, pues, ¿no? Siempre de dejar el espacio de recubrimiento. Tal vez el encofrado es manualmente, no sé, encuentran ahí un cuello de botella del encofrado. ¿Y cuál podría ser ese cuello de botella del encofrado? ¿Qué se está haciendo de manera tradicional? Ya. ¿Y cómo voy a superar eso? Haciendo con los prefabricados, ¿no?
con los prefabricados. Y con eso aumento la capacidad de la partida de encofrado. ¿Y cómo voy a aumentar? Tal vez me dice al día es 80 metros cuadrados. ¿Y cómo voy a mejorar? Con el prefabricado ya no va a ser 80, ya va a ser 120 metros cuadrados por día. Y solucionamos el cuello de botella del encofrado. Y acá nos dice, ¿no? Nos enfocamos en resolver nuestro cuello de botella. Ya, identificamos el cuello de botella, ¿no? Por decir acá, están haciendo lo que es el vaciado de las columnas. Tenemos acá columnas y también acá están armando, esto debe ser unas vigas, ¿no? Como bien sabemos, mientras nosotros estamos trabajando en alturas de primer nivel, no vamos a tener problema. El problema va a ser en los niveles más altos, ¿no? En los niveles más altos. Entonces, para ello, se recomienda utilizar equipos para mejorar la productividad. Siempre los equipos, los encofrados, son los que nos ayudan a mejorar la productividad. Si no tenemos eso, no vamos a mejorar la capacidad. ¿No? Por decir acá, si hacemos con el tradicional, ¿cuánto tardaríamos en hacer el encofrado? En cambio, con los prearmados, con los encofrados prearmados, aumentamos la capacidad, ¿no? La capacidad y mejoramos el rendimiento. Igual, en las vigas, no estar armando con lo tradicional, que una tabla inferior, tablas a los costados, ahí más nos demoramos. En cambio, con los prearmados, con eso mejoramos el rendimiento. Acá tenemos igual, ¿no? Encofrados prearmados, por eso les decía, todo lo que son los materiales prefabricados, equipamiento, el equipo, nos ayudan a mejorar la capacidad. Por decir, están haciendo tal vez el tema del acabado, tarrajeo, haciendo manualmente el rendimiento, no sé, de una cuadrilla de 2 es 30 metros cuadrados por día. Pero ¿cómo puedo superar eso? Igual con equipo, ¿no? Podemos buscar un equipo, Socrates, Socrates, creo se llama, ¿no? Hay tipo pistolas, lanzadores de concreto para hacer con equipo y también mejorar el rendimiento. Ya, nos dice, una vez que hemos solucionado el cuello de botella del encofrado, observamos la aparición de un nuevo cuello de botella, grúa. ¿Y cuál podría ser el cuello de botella de la grúa? Que tal vez el brazo, ¿no? El brazo de la grúa no alcanza, es solamente su capacidad hasta 15 metros. Yo necesito hasta 30. Ya tenemos ahí un cuello de botella. ¿Y cómo voy a alcanzar para vaciar a los 40 metros? Y se tiene que enfocar, bueno, en resolver nuevamente ese cuello de botella de la grúa que solamente alcanza hasta cierta altura, ¿no? ¿Y cómo van a resolver? Teniendo otro equipo que tenga más capacidad de más altura, ¿no? Para no paralizar la obra, para tener un avance. Ya. Y también acá nos dice, ¿no? Por decir, una solución, dos grúas. Ah, puede ser que el cuello de botella haya sido la capacidad. Voy a vaciar 100 metros cúbicos de concretos, 200, no sé. Y solamente la grúa tiene una capacidad de 100. Ya, entonces primero lleno uno, luego nuevamente armo otro. Entonces, para evitar eso, puede utilizar dos grúas, ¿no? Con la misma capacidad. Cargas 6 toneladas, cargas de 5.
hasta 1,4 toneladas, distancia máxima 32. Ya, entonces ese problema para mejorar la capacidad del vaciado del concreto en altura, ya no voy a utilizar solamente un equipo, pues, ¿no? También utilizamos dos equipos para poder mejorar el rendimiento. Nos dice, una vez que ya hemos solucionado el, el problema, el cuello de botella de la grúa, ¿no? Para el vaciado del concreto, tienen otra nueva restricción con el acero. Entonces, también, ¿qué problema podría haber con el acero? Si son igualitos, alturas grandes, manualmente no lo vamos a hacer, ¿no? No vamos a armar. Podemos armar por partes, sí, pero nos vamos a demorar más. También solamente tenemos aceros de 9 metros en Cider, ¿no? En aceros Arequipa vienen hasta 12 metros. Más de eso no podemos hacer. Tiene que estar traslapando, ¿no? Porque en obra no se permite soldados. Soldar. ¿Dónde han visto en una obra que se suelda el acero corrugado? No, no, no se permite. Traslape sí. O ahora están utilizando el sistema del entornillado, ¿no? Eso sí podría ser, pero no soldaduras, no. Eso sí, no. Ya, entonces, ¿qué solución le van a buscarle, no? ¿Qué solución le van a buscarle para ese cuello de botella, para el acero? Igualito tendrá que ser con equipo, ¿no? Para que ayude a alzar, alzar que nos ayude a alzar el acero a mayor altura. Ah, ya, esos lanzadores de concreto se llaman shotcrete, ¿no? Sí, sí, esos son. Con eso también se pueden hacer el tarrajeo. Ya. Bien, jóvenes, hasta aquí lo que viene a ser la teoría de restricciones, ¿no? En conclusión, podemos decir, para nosotros poder mejorar la productividad, primero tenemos que analizar, bueno, en esa teoría de restricciones nos dice, analiza, estás en un proyecto, analiza cuáles son los cuellos de botella. ¿Y cómo voy a analizar los cuellos de botella? Voy a ver las valorizaciones, bueno, ¿dónde está más bajo? Ah, aquí en la partida de acero, en la partida de concreto. Verifico. ¿Por qué la partida de concreto? Ah, porque están haciendo manualmente. Ya, entonces mejor me consigo una grúa para con un volumen de 50 metros cúbicos, no lo sé, ¿no? Para llevar el concreto y hacer de manera más rápida. Ah, el cuello de botella ha sido en el encofrado. Claro, como están haciendo con el tradicional, entonces mejor con los encofrados prearmados, prefabricados, con eso mejoramos el rendimiento. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta?
Ingeniera, buenas noches. Ingeniera, buenas noches. ¿Se me escucha? Ingeniera, buenas noches. Méndez, te escucho. Sí, ingeniera. Mañana mi exposición va a ser antes o después de la práctica, ingeniera. Ah, ¿verdad? Ya. Hoy día no lo tienes preparado, Méndez. Está apagado mi laptop, ingeniera, por eso no lo tengo preparado, pero sí lo tengo hecho ya. Ah, ya. En todo caso sería antes de la práctica, Méndez. Ya, ingeniera, no hay problema. Entonces, mañana empezamos con mi exposición, en todo caso. Ya, ok, ok. Ingeniera, muchas gracias. Ya, Méndez. Jóvenes, atentos a la asistencia. Aguilar, Buenas noches, ingeniero presente. buenas noches. Alejandro Valderrama, Alejandro Valderrama, no contesta. Asencios, Asencios, Hola, buenas noches. Asencios, Asencios. Hola, buenas noches. Asencios está teniendo problemas con el internet Ingeniera, mis compañeras le están hablando, pero al parecer no se les escucha. Eh, ha hablado Alejandro y también Camila justificando a Asencios. Ay, qué raro. No les escucho nada. Recién le escucho. ¿Quién habló? Camila, ¿quién habló? A ella sí la he escuchado. Primero Alejandro diciendo presente, ¿ve? Le está escribiendo por el chat, me dice. Y después Camila justificándolo a Asencios. Sí, Alejandro, ya, ok. Caro Oropesa, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches, ya. Bueno, no es problema de mi audio, porque a Caro le he escuchado, claro, están hablando despacio, ¿dónde están que no se les escucha? Chávez Díaz, Chávez, ¿también está hablando? Sí, No les, ya le vi ya. Chávez Díaz. Chávez Flores, buenas noches, ingeniera presente. buenas noches. Cosme Mendoza, Buenas noches, ingeniera. Presente. buenas noches. Delgado Pascasio, Catherine. Ingeniera, Delgado Pascal está teniendo problemas de conexión. Me acaba de escribir al chat. Alejandro Valderrama, nomás he visto que he escrito. ¿Dónde Ingeniera, escrito? me dijo al WhatsApp que tiene problemas de conexión. Está ahí. Ah, tu WhatsApp, ya, ok. Espinosa. Dioses Calderón. Stephanie. Stephanie Dioses. Ingeniera, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ok. Ah, Stephanie Dioses, ajá. ¿Y qué pasó con Stephanie? ¿Por qué habla Trejo? Es que está que se le va y viene el internet, ingeniera, y me acaba de decir de que la justifique en la asistencia. Ya, ok. Dioses, ya no. A ella es, ya. Domínguez Félix. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Enrique Torres Joel. Presente, ingeniera. Espinosa Castillo John. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Espinosa Reinaldo. Ingeniera, la compañera escribió por el WhatsApp que no tenía internet, si no me equivoco, algo así.
Ya, pero para mañana sí tiene que tener internet. González Ávila, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. González hizo. Ingeniera, buenas noches. Hay varios compañeros que han justificado en el grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que mi compañera Camila está un poco delicada, no puede hablar y no los puede justificar. Espinosa, Mel ha justificado, Samir también, González y Torres también está justificando y han mandado fotos de que no tienen internet, ingeniera. Ah, ya. Rafael, por favor, pero no les he puesto todavía a nadie sin asistencia. Cuando yo llamo, eh, me indicas presente a los que han justificado. Rafael, Ya, ingeniera, está bien. ya. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Se quedó en Cristina. González, hizo González hizo Samir. ya. Sí, él González, justificó. ya, ok. Hizo Celestino Camila. Estaba Camila, me parece, o... Sí, ingeniera. Camila, la delegada estaba delicada, ingeniera, no puede hablar. Ah, ya, ok. López Matos, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Muñoz Vega, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Núñez Flores, Presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches. Obregón Arellán, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Portilla Díaz, Presente, Portilla, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Quiñones Reyes, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Ramos González, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Ramos Ríos, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Requejo, Presente, ingeniera, buenas noches. Rodríguez, buenas noches. Presente, ingeniera. Rosales Chero, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Yar. Rubio está ahí. Salas Albújar, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Salinas Méndez, Ingeniera, él también le justificó a mi compañera. ya, ok. Silverio Cabanillas, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Torres Hernández, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Torres Muñoz, Ella también, ingeniera, justificó, mandó evidencia de que no tiene internet. Yanira, Sí. ya. Torres Rojas, Buenas noches, ingeniera, presente. buenas noches. Trejo está, ¿no? Ingeniera presente. Vara Luño, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Vega Neira, Presente, ingeniera, buenas noches. buenas noches. Ya. Bien, jóvenes, no se olviden que mañana vamos a tener una práctica calificada y tienen que hacer por la plataforma, jóvenes, si no se van a sacar ahí su cero. De igual manera, el examen final, jueves, jóvenes, el jueves, el 3 de febrero, el jueves 3 de febrero, el examen final. Jueves 3 de febrero. Ya, ok, jóvenes, cuídense. Viernes, dicen, ¿no? No, el jueves, sí, igual el jueves tenemos clases. ¿Cuál es el problema?